el salmista dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde Dios envía la bendición y la vida eterna? Cuando los hermanos están juntos en armonía. Por lo tanto, los conceptos de la Biblia que nos entrega en cuanto a nuestras relaciones es familia. Y bien, porque estamos usando ese término. La iglesia es una familia, la familia de Dios a la cual pertenecemos. También el concepto de comunidad es algo que nos lleva a pensar en que no somos individuos egoístas, egocéntricos, buscando nuestra propia realización, sino que realmente miramos por lo que pasa con los demás. Y como cuerpo y como familia, entonces los conceptos que la Biblia nos entrega acerca de cuáles deben ser nuestros comportamientos y nuestras relaciones, evidentemente cambian drásticamente y confrontan a la cultura contemporánea en la cual estamos. Nosotros somos llamados y desafiados a ser non-conformistas, o sea, no nos adecuamos al tiempo en que vivimos, sino que cuestionamos aquello que realmente nos rodea, si realmente responde a lo que la palabra de Dios nos enseña o no. Lo más importante en nuestras relaciones y en nuestra convivencia debe ser lo que la Biblia nos enseña respecto a cómo deben ser nuestras relaciones con otras personas. Y en la iglesia, yo no vengo simplemente a estar con Dios, yo y Dios, sino que todos en la comunidad, de qué manera nos relacionamos con Dios. Y cuidado con las canciones que a veces cantamos, porque a veces las encuentro que están muy saturadas de yo-yo, ¿no? De ese ego que parece realmente algo muy personal, pero que en realidad desvirtúa completamente lo que la Biblia nos enseña. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, resalta algo importante que tiene mucho valor y mucho sentido y debe ser para nosotros también en el día de hoy. ¿Cómo era la relación de los creyentes en el Nuevo Testamento? Y en Hechos 2, Lucas nos dice que los creyentes estaban juntos y eran de un solo corazón, de un solo pensamiento. La pregunta es, ¿eso sucede en nosotros hoy en día? No, pastor, eso no. Yo tengo mi metro cuadrado y por lo tanto si estoy bien en mi metro cuadrado, entonces estoy bien. Y lo que tengo que decirte es que estás re mal, ¿no? Porque en realidad si tu fe no es compartida y no es vivenciada con los demás, la fe cristiana está completamente desvirtuada. Y no tiene poder, no tiene eficacia, no alcanza, no logra realmente el propósito de Dios. El apóstol Pablo, al escribir en Romanos capítulo 14, él dice algo que es súper importante. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sí, nos pertenecemos. Y en el contexto de lo que Pablo está diciendo es que en la iglesia habían surgido personajes. Y en la iglesia de Roma, y cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, la problemática que enfrenta Pablo allí es que habían personas que discriminaban a otras.
en cuanto a la comida, en cuanto a la costumbre. Y por lo tanto, ellos se erigían como jueces de los demás y decían, este no está perdido porque come esto, come lo otro, no come esto, no come lo otro. Y lo que surgió, ¿no?, rápidamente, a veces en la iglesia, fueron las divisiones y los desencuentros. Bueno, no somos la excepción nosotros en el día de hoy. También tenemos desencuentros y también tenemos opiniones sobre cosas, pero lo importante es si esas opiniones realmente nos edifican y nos unen en Cristo Jesús. Y Pablo dice, mire, todo este tipo de cosas que algunos piensan que es importante, en realidad no tienen ninguna importancia. Porque el foco de toda nuestra vida tiene que estar en Cristo. Y el sentido de la vida es Cristo en todo. Cristo en todo. Mis deseos, mi anhelo, mi realización, mi identidad tiene que estar enfocada en Cristo Jesús. Y no hay otra identidad que podamos nosotros asumir en el mundo en el cual vivimos, sino que sea el carácter de Cristo para nosotros, el pensamiento de Cristo para nosotros, la vida de Cristo para nosotros, el realmente vivir y empaparse de todo lo que es la enseñanza de Jesús para nuestra vida en el día de hoy. Eso es importantísimo. A veces la adoración se transforma en algo muy individualista. Yo y Dios y nadie más. No, yo y Dios, eso es lo importante. Eso no es realmente adoración cristiana. La adoración cristiana tiene que ver con el que está a mi lado, el que está atrás, el que está al frente. Yo soy parte del cuerpo de la familia y como familia y como cuerpo tenemos que adorar. Yo creo que uno de los problemas más serios que el protestantismo ha causado en la sociedad del pasado y también del presente es el exacerbado énfasis en el individualismo. Yo y Dios, y ciertamente tenemos una relación con Cristo y la salvación es algo personal, pero la salvación tiene que ver con mi identidad y mi participación dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia, dentro, ¿no es cierto?, de la comunidad a la cual pertenezco. Sin esa comunidad no soy nada. Porque la comunidad, el cuerpo de Cristo, es mi familia donde tengo que disfrutar y compartir la realidad. Entonces que debo vivir de acuerdo a lo que es el llamado y la oración de Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículos 20 adelante que se leyó. El Dios cristiano no es un Dios solitario, sino una comunión de tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Y ese Dios en comunidad, ¿no?, y en la relación que ellos tenían y tienen, en un momento dado, en la historia, en el tiempo, en el pasado, desde la eternidad, ellos decidieron algo que hacer para compartir ese amor que se tienen el uno con el otro. Y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, pluralidad. No dice Dios, yo hago, ¿no?, sino hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Cristo, dice C.S. Lewis, restaura lo primero para que lo segundo no se suprima, sino que aumente. Cuando Dios reina en nuestros corazones, entonces aquello que fue primero ahora es restaurado y potenciado por la presencia de Dios en nuestras vidas.
Jesús ora por los suyos, especialmente para que los creyentes fueran como un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, animados por una sola alma, por su unión con Cristo y el Padre en Él por medio del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Sí, el Padre mora en nosotros. El Hijo mora en nosotros y el Espíritu Santo también vive en nosotros. Los tres viven y habitan en nuestro ser. Y somos parte de la expresión y de lo que Dios quiere hacer en el tiempo presente. Dice en la oración Jesús, me los entregaste. Como ovejas al pastor para que los guarde, como enfermos al médico para que los sane, como niños al tutor para que les enseñe. La gloria de Dios es en cierta manera el resplandor o el brillo de su presencia, su esencia natural. Es la epifanía, la manifestación de su gloria. Y ciertamente en Cristo vemos reflejada toda la gloria de Dios y Dios revela esa gloria. Y por lo tanto, cuando Felipe está discutiendo con Jesús en un momento dado y le dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo, Felipe, yo he estado con vosotros y tú me dices ahora, muéstranos al Padre y nos basta. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, cuando adoramos a Jesús y conocemos a Jesús, también nos enfocamos en la adoración al Padre, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, somos llamados y debemos procurar mantener la unidad. La unidad es algo importante, esencial en la vida del pueblo de Dios. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que seamos uno, que seamos uno. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos siendo uno en el día de hoy? Como iglesia, como cuerpo, como familia, ¿cómo estamos siendo uno? ¿De qué manera nos conocemos? ¿De qué manera realmente entendemos al otro, al que se sienta al frente, atrás, al lado nuestro? ¿Cómo son nuestras vivencias como iglesia? Y Jesús dio su gloria a su pueblo. La gloria de su presencia, la gloria de su palabra, la gloria de su espíritu, la gloria de su poder, la gloria de su liderazgo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 expresa unas palabras que son importantes para nosotros hoy en día y son un desafío para nuestra identidad como cristianos. Dice en 2 Corintios 4:6 las siguientes palabras. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en la tiniebla, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Se acuerdan de algo parecido en la Biblia? Cuando Moisés estaba, ¿no es cierto?, delante de Dios, su rostro fue realmente alumbrado. Sí, la gloria de Dios, ¿no es cierto?, poseyó en un sentido el rostro de Moisés y resplandeció. Y cuanto más en la persona de Cristo Jesús. Jesús, en una palabra, es lo mismo que Dios. El Espíritu Santo es lo mismo que Dios. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres realmente de común acuerdo,
de consumo, ellos realmente deciden el plan de salvación y la forma como se revelan en momentos de la historia y especialmente a través de Jesús. Es una gran satisfacción para nosotros que nuestra confianza en Cristo, que Él, todo lo que es y tiene, todo lo que dijo e hizo, todo lo que está haciendo y hará, son el plan y propósito de Dios. Eso es tremendo, eso es importante tenerlo claro en nuestras vidas. Jesús no vino a hacer nada nuevo, sino a cumplir con el plan de Dios. Y lo hizo hasta la última jota y hasta la última tilde. Él cumplió con el propósito de Dios Padre para que a través de Cristo Jesús la gloria de Dios fuera reflejada en usted, en mí y en cada uno de nosotros. La gloria de Jesús fue finalmente mostrada en su obra en la cruz. Así que con su verdadera gloria era seguir el camino del servicio humilde, culminando, por cierto, en la cruz. Para ello era la verdadera gloria, permanecer en el camino del servicio humilde a donde quiera que los guiara, para que sean uno. La unidad entre las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el modelo para la cohesión entre los miembros de la Iglesia de Jesús, contribuyendo a la unificación del pueblo de Dios. Entonces, el sentido de la vida cristiana tiene que ver que seamos uno. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros también tenemos que ser uno. En otras palabras, vibramos, ¿no es cierto? Nos comunicamos, compartimos, vibramos, ¿no? Con el mismo amor que fluye desde el trono de la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para enriquecer un mundo perdido, un mundo quebrado, un mundo realmente hastiado, un mundo desorientado, un mundo que sufre y padece porque necesita realmente oír y ver la gloria de Dios en nuestro medio, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ese es el propósito de la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La idea es que la unidad del pueblo de Dios le mostrará al mundo que Jesús realmente fue enviado por Dios el Padre por medio de su Espíritu Santo. Entonces Jesús expandió la idea ahora orando porque la unidad entre generaciones de creyentes por venir también demostrarán al mundo que Jesús ama. Esto nos recuerda la importancia de la unidad y el amor entre cristianos. Esto no es simplemente una fantasía que está escrita en la Biblia y una aspiración realmente emocional que en algún momento dado tenemos que experimentar. Esto es una realidad a la cual estamos desafiados y llamados a vivir, que seamos uno. Esa es la oración de Jesús por ti, por ti, por ti y por cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos uno. Y es importante que los mitos y los ideales del mundo contemporáneo sean quebrados con la actitud firme y decidida de que los cristianos desean y anhelan ser uno en Dios para mostrar la gloria de Dios en un mundo absolutamente desorientado, sin sentido, sin propósito, sin conocimiento de Dios, que hoy, por cierto, muchos están sufriendo en muchas partes del mundo. El llamado de Dios, el llamado de Jesús para nosotros es esa oración, que seamos uno, uno como el Padre y Él son uno, que nosotros realmente lleguemos a constituir una familia.
para que podamos servir a Dios. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que está revelada, la que está en este libro, la palabra de Dios. Aquí está la suprema verdad de Dios. No son nuestros prejuicios, no son nuestros anhelos equivocados, no son nuestros sentimientos a veces arraigados en nuestro corazón lo que son la verdad. La verdad está revelada y está escrita en la palabra de Dios. Y ella deben ser el norte, el desafío, y no solamente el desafío, pero el mandato de Dios para que vibremos en Dios, para ser realmente consonante con el llamado que Dios tiene para nosotros de ser luz y sal en un mundo que necesita realmente desesperadamente que sea la luz de Cristo alumbrando en sus almas absolutamente oscurecidas y en tinieblas tenebrosas, porque se siente la desesperación, el dolor, el llanto y el quebranto en un mundo que padece, y no hay realmente quien pueda mostrarle que sí hay un Dios de amor, un Dios que realmente desea a través de ti y a través de mí mostrar que realmente hay un Dios que ama y anhela el rescate de aquel que está perdido. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, es tiempo de ser libres de las ataduras del egoísmo, del orgullo, del egocentrismo, de la actitud individualista que hoy en día prima en todas las esferas de nuestra sociedad. Pablo lo expresó muy bien, el sentido y el propósito de la vida cristiana en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso. La fidelidad, la misericordia y el amor de Dios. El amor de Dios que nos llama a ser uno en Él. Oremos. Padre, tú nos conoces. En nuestras luchas, en nuestros quebrantos, en nuestras indecisiones, en nuestras dudas y en nuestras desesperanzas. Ayúdanos a afirmar nuestro corazón en ti, a escuchar tu llamado, a oír, Señor, tus propósitos, a tener la voluntad y la decisión de tomar el camino, Señor, y la huella que tú has marcado profundamente en la historia de la humanidad. Oramos, nuestro Dios, que tú nos des el poder de tu Santo Espíritu para que con ardor y con pasión y con fuego en nuestros corazones podamos, Señor, vibrar contigo y podamos realmente enfocarnos en ti y servirte a ti y glorificarte a ti en todo lo que hacemos y somos. Bendice nuestras vidas, Señor, y alienta nuestros corazones por medio de la presencia de tu Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.